Muy buenas, collacis y collacies, outra vegada máis vamos falar con Pedro de Motornás. Pedro, como estás? Moi bones. Bones por estar aquí. Está, como sempre sabe la xente, tenemos vezu facer, vamos falar del Gran Premio de Austria, onde el piloto asturiano, finalmente, Fernando Alonso, queda en el quinto puesto. Explícanos un poquitín como foi esta carrera en suelo europeo. Sí, bueno, tuvimos esta carrera que ya era con formato sprint, ese formato sprint de este año que ya tuviéramos en Bakú, en Azerbaiyán, y que ahora lo tuvimos aquí con algunos cambios en cuanto a las reglas de neumáticos, pero bueno, básicamente ya era el formato ese de sprint que ya conocíamos y con esa carrera, mini carrera el sábado y ¿Mm? mini clasificación que foi dominio Verstappen y el domingo que volvió a ser dominio Verstappen, eso nunca mudó, pero sí tuvimos un Ferrari como de algo más fuerte de lo que venían siendo esas carreras anteriores y bueno, demostrando que podían ser segundo equipo y con ese Charles Leclerc entrando en el podio. Lo que pasa que al final el tema y que Alonso queda quinto por un tema de sanción a Carlos Sainz, ¿no? Algo así no pasó, ¿no? Sí, Mm. sí, bueno, en todo el fin de semana, para el que lo estuviera siguiendo, hubo ya en la clasificación muchas vueltas canceladas por límites de pista. Mm. Entonces, porque hay dos curvas, la 9 y la 10, que ya es muy fácil salirse de la pista para intentar ganar esa milésima de segundo, pero que Sí. claro, si te sales, pues te anula la vuelta y en carrera, si se te anulan cuatro, ya tienes una sanción. Y hubo gente que fue acumulando sanciones, en algunas de ellas aplicáronse después de la carrera. En este caso, Carlos Sainz tuvo en la carrera una sanción de 5 segundos y después otra de 10, pero hubo pilotos que llegaron a acumular sanciones hasta de 30 segundos, como Esteban Ocon. Entonces fue un poco un caos ya en la carrera y también el post carrera con todas esas sanciones que fueron teniendo los pilotos. Fernando Alonso declaraba en rematando la carrera que bueno, que eso, sí quinto puesto, pero que bueno, que ellos que estaba un poco, pensaba que iba a ir más rápido, que estaba un poco, hombre, no podemos decir decepcionado, pero que, bueno, que no se va, como dice el otro en deporte, no se va a ganar siempre, no se va a estar, lo que está claro y es que Verstappen, ese sí que no, ese sí que va a ser imparable, ¿eh? Sí, Verstappen ya era imparable y además eso, que en todo el fin de semana no necesitó ni saltarse esos límites Sí, de pista porque yo que no los necesitaba, podía estar ir por medio de la carretera si quería. sí. Entonces, esto ya es de otro nivel, pero lo que sí vimos ya es un Ferrari más fuerte Mm. de lo que estamos acostumbrados y un Mercedes que está al altor de lo que ya es Aston Martin. Entonces, bueno, vemos que para Alonso va complicándose la temporada, sí, eso es de verdad. Claro, pero lo que pasa es que él dice que bueno, que esto es deporte y que hay que seguir. Ellos van a introducir de algunos cambios, bueno, que lo que viene un poco a cumplirse lo que tú vienes comentando aquí, todas estas crónicas, las crónicas que nos envíes como la del pasado viernes, las crónicas que envíes solo precarrera y en esto que charramos postcarrera, viene a cumplirse un poco lo que dices tú, que bueno, Alonso estaba obteniendo muy buenos puestos, pero que también los otros equipos trabajen, evolucionen y que al final igualase todo. Lo que está claro y que el Red Bull está en otra liga, siempre lo comentamos, pero bueno, que esas previsiones vienen a cumplirse y que Alonso, bueno, está haciendo una buena temporada, no va a quedar siempre segundo o lo que sea, ¿no? Claro, eso Genesis sabíamos que Aston Martin tuvo, vamos a decir, mucha suerte, que no era suerte porque ya era trabajo del equipo para hacer un buen coche al inicio de temporada, pero claro, competir contra Ferrari, contra Mercedes, en los mayores, en los cambios del coche, ya era muy complicado. Y lo que sí estamos viendo a favor de Aston Martin, es que siguen estando ahí, que no era de algo que llegar al inicio de temporada con un coche y que después con los mayores fueran mucho peor. Vemos que siguen poniendo mayores y siguen estando ahí luchando, no solo por puntos, sino por hasta podios, pero bueno, en este caso no fue posible esa tercera posición, ese podio, pero yo creo que siguen estando en una lucha con lo que es Ferrari y Mercedes. Obviamente con Red Bull no, ya que no es posible eso. Claro, llegará a esa 33, suponemos, ¿eh? Bueno, va complicándose. Va complicándose. Pasaría Michael
el jefe de Aston Martin diciendo que, bueno, que la 33 que esperaban que llegara esta temporada, pero es verdad que va complicándose, porque cuando veíamos segundo puesto, parecía que nada más faltaba un fallo de Verstappen empatar ahí, pero como Sí. ese fallo no llegó, pues entonces tenemos que ver que haya una carrera. Lo que no estamos viendo esta temporada, ya que haya carreras muy loques, porque parece que los coches de este año son muy fiables, Mm. entonces eso hace más difícil que llegue una victoria de Aston Martin, ¿no? Porque los coches son tan fiables, no tienen nunca un error de nada, o incluso cuando lo tienen pueden solucionarlo en una carrera sin tener que abandonar, y eso hace más complicado una victoria de alguien que no sea Red Bull. Claro, este fin de semana tenemos otra carrera, ¿no? El que semana que viene, quiero decir, el fin de semana que viene, Sí, esa de Silverstone está ahí en Gran en el Bretaña, Reino en Unido. el Reino Unido, sí, Eso. sí. O sea, tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña. Y, Bueno, vamos a ahí, bueno, vamos a esperar, naguamos por la to crónica, ¿no? Precarrera, ¿no? sí, eso va a llegar en antes del Gran Premio esa crónica precarrera y ya llegue este fin de semana, entonces no queda nada. Vale, pues más nada, Pedro, queríamos como siempre este seguimiento que estamos haciendo este año, carrera a carrera, más perfondero y está prestándonos por la vida, que ye precarrera mándenos un vídeo, además el de esta semana tuvo per guapo porque le explicabes, bueno, ya teníamos de algo en suego y le explicabes un poco ya los resultados, Sí, y eso, después post carrera siempre nos presta a charlar contigo para que nos cuentes un poco cuál fue el resultado y que bueno, en el deporte hay que seguir peleando y que no todo va a ser victorias. Hay que saber, dicen que una de las cosas más importantes en deporte es saber también, bueno, perder entre comines, ¿no? El saber que no siempre se gana, ¿no? Y que lo de los puestos de Alonso, pues de Isbegas podía ser de esa otra manera. Pues nada, Pedro, y naguamos por... Sí, 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 dinos. nada, eso, hay que pensar que un quinto puesto y un noveno para el compañero, vamos, con eso firmábamos el año pasado, yo creo. Claro, que muchas veces vemos las cosas y ya pensamos, oye, tenemos que estar ahí y tal. Pero lo importante es la información que estamos ofertando a la gente, eso, seguir la cuenta de Pedro, Motornast en Twitter y seguirles nuestros porque vamos a expulsamos la to crónica, el to vídeo precario, que además tengo que decirte que están teniendo muchas visualizaciones, la gente está prestando este seguimiento, este esfuerzo que estamos haciendo desde Alderiques y desde Motornast para informar a la gente. Y nada, naguamos por esa crónica de este viernes, Gran Premio en el Reino Unido, el Gran Premio de Gran Bretaña, este viniente fin de semana, informamos vos ahí y más nada, Pedro, vamos a seguir informando a la gente. Muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, venga, naguamos por esa crónica, talleu. Sí, no.